¿Qué tan importante es utilizar un monitor externo en una cámara? Muy importante. Déjame decirte algo, un monitor externo siempre es indispensable en una producción. Te permite ver con mayor detalle lo que estás grabando, adicional a todas las especificaciones que tienen los monitores, que aquí te los voy a mencionar. En esta ocasión estoy probando el monitor Memory 1 de Shinbone. Vamos a ver qué trae la caja. Esencialmente el manual. También tenemos este protector para el monitor. ¿Sí se ve? Ahí se ve. Que la verdad se agradece mucho cuando los monitores traen este tipo de protecciones. Acá tenemos esta zapata que la verdad se ve bastante bien para poder colocarlo sobre la cámara o sobre cualquier zona, incluso sobre un tripié, y podamos cabecearlo. También tenemos acá un pequeño cable HDMI, de HDMI a HDMI, el tamaño estándar, que también se agradece, aunque si tu cámara tiene otro tipo de entradas como mini HDMI o incluso micro HDMI, bueno, nada más tendrás que conseguir alguno que sea de HDMI a la entrada de tu cámara o algún adaptador. Pero si tu cámara tiene entrada HDMI y vas a colocarla arriba de la cámara, este cable tiene un tamaño ideal para eso. Pero si lo vas a colocar ya en otra parte, bueno, pues ahí ya sería según tus necesidades. Y por supuesto el monitor. Este monitor es de 5.5 pulgadas. En la parte trasera vamos a ver que tenemos esta zona donde podemos colocar baterías de la serie NPF. De este lado tenemos un pequeño ventilador que en realidad pues no hace mucho ruido. En la parte de arriba vamos a poder ver unos botones, los cuales vamos a poder personalizar para que sean botones algo así como accesos directos o botones de alguna función inmediata sin tener que meternos al menú y poder cambiarlos. Por un lado vamos a tener aquí la entrada para una memoria SD en la cual va a estar grabando el monitor. Y de este lado tenemos una entrada para audífonos para monitorear el audio y por acá pues una rosca para poder colocarlo en algún tripié de manera vertical. Por el lado de abajo también vamos a poder apreciar una misma ranura para poder colocarlo de manera horizontal y de este lado vamos a poder apreciar una conexión USB-C. Y por este lado tenemos la entrada de HDMI out, HDMI in y una entrada para la conexión de corriente en caso de que podamos conectarlo directamente a la corriente y si así lo deseamos, o si vamos a traerlo en movimiento pues la batería sería la opción. Ahorita yo lo voy a conectar a la corriente para que no vaya a ser que se me vaya a acabar la batería mientras les estoy mostrando y vamos a ver qué es lo que tiene este monitor. Ahorita la información que vemos aquí es de la cámara. Si yo a esto le pusiera en grabar con este circulito, se coloca todo el recuadro en rojo. Esto me está indicando que se está grabando, pero directamente de aquí, del monitor. Yo al detener esta grabación, voy a poder ver con la grabación. Esta es la grabación que acabo de tener. ¿Sí? Si se fijan, y espero no se confundan mucho, aquí está el play y el pausa. Aquí se alcanzan a percibir estos clips que yo he grabado, pero si se dan cuenta, cuando yo le pongo en grabar sale todo esto, o sea, me graba literalmente lo que está en la pantalla. Entonces, si queremos una imagen limpia, pues únicamente desde nuestra cámara habría que quitar toda esta información. En este caso, ahí. Así que voy a comenzar a grabar y voy a pasar la mano por aquí, la voy a detener y vamos a irnos a ver esto. Si se fijan, ahí está mi mano, ahí está la grabación, ahí se ve cómo va pasando y ya tenemos la imagen limpia. Esto nos puede ser muy útil cuando queremos grabar la pantalla de la cámara, como para dar alguna especie de tutorial. Aquí podemos irle moviendo y todo eso se quedaría registrado. Bien, en este monitor tenemos diferentes funciones. Aquí tenemos la waveform, RGB, el histograma y por vectores. Podemos mover la opacidad si queremos que se vea pues al 100% o un poquito menos. De este lado tenemos el Safe Area, el cual podemos tenerlo de diferentes colores. También el Grid, puede ser por 2, por 3 o por 4, según lo que queramos, como guía de composición. Un aspecto anamórfico.
De este otro lado tenemos un aspecto también según el formato que estemos buscando, 16:9, 4:3, e igualmente podemos cambiar de color. Por acá tenemos una marca en el centro, entre otras funciones. Acá tenemos el focus picking, el cual podemos igual cambiarlo de color y cambiar la sensibilidad. Y de este lado el zoom para poder apreciarlo en mayor detalle. Acá tenemos el Zero que nos ayuda a ver las zonas que están sobreexpuestas, el false color y monocromático. De este otro lado tenemos los LUTs, en los cuales nosotros podemos importar nuestros propios LUTs desde la memoria. Tenemos acá el gamma, el HDR y la temperatura de color. Y de este otro lado tenemos las funciones para grabar en nuestro monitor directamente. Y tenemos aquí para personalizar el nombre de archivo según nuestra toma, escena, así como el playback. Aquí podemos visualizar las tomas que hemos hecho. En esta otra zona donde está el engrane, podemos visualizar diferentes características como el brillo, contraste, saturación y el enfoque o sharpen de nuestro monitor, entre otras funciones, así como personalizar los botones que vienen acá arriba, en la parte de arriba, el F1, F2 y F3. Podemos personalizarlos con las diferentes especificaciones y no tener que meternos a cada uno de estos menús, sino que un simple clic ya nos lo aplique. Este monitor trae una SD de 32 GB integrada. Por supuesto podremos usar las SDs que nosotros tengamos, pero bueno, es un plus que la tenga. Y sobre todo que esta SD sería especial para grabar en el monitor, yo no la usaría para otros fines. Así podemos destinar una memoria para grabar en el monitor cuando así lo deseemos. Esto puede ser útil si queremos grabar la pantalla de nuestra cámara o tener la imagen como algún tipo de respaldo. Igualmente si dejamos activada la información en la pantalla, pues se va a grabar con esa información. Este monitor pesa 283 gramos. Realmente se siente ligero. Por supuesto, al integrarle la batería, pues hay que considerar el peso de esa batería. Consume 9 watts de potencia y la resolución de la pantalla es de 1920 x 1080, es decir, Full HD, pero tiene la capacidad de que si estás grabando en 4K puedas visualizarlo aquí. En este monitor vas a poder visualizar lo que estés grabando desde tu cámara, si es Full HD hasta 59.9 frames, o si es 4K hasta 25 frames. Este monitor se me hace bastante bien, tiene todo lo necesario que debes de tener en un monitor e incluso pues puedes grabar lo que ves en pantalla, que siento que es un plus según lo que tú estás buscando. Y algo que siempre menciono y es que hay que considerar tener un monitor al menos de 5.5 pulgadas como lo es este. Existen de 7, ya será cuestión de cada quien, pero es indispensable porque en las pantallas tan pequeñas de la cámara a veces no vemos muchos detalles. A mí me ha pasado que yo veo algo en la pantalla, de la pantalla de la cámara, y lo veo bien, pero cuando lo ves en grande se ve muy diferente. Entonces al menos este tamaño nos puede ayudar a visualizarlo de mejor manera. Adicional a que le podemos hacer zoom, entonces eso la verdad es que también ayuda bastante. Entonces tener un monitor siempre es de gran ayuda. Yo se los recomiendo si es que no tienen uno o no han trabajado con uno. Una vez que empiezas a trabajar con un monitor externo, ya es muy complicado trabajar con la pantalla de la cámara. Sí, se ve muy distinto. Y sobre todo cuando estás al exterior con sol, muchas veces las pantallas de las cámaras no están bien adaptadas para eso. Entonces, si es el caso, te convendría un monitor externo como este que te ayude a poder visualizar la imagen incluso en condiciones de mucha luz como el sol, que te esté pegando directamente a la pantalla. Espero que este review les haya sido de utilidad. Si ustedes estaban buscando algún monitor, esto pueda serles útil para poder comparar y decidir. En la cajita de descripción les dejo el enlace para que puedan ver un poquito más respecto a este monitor de SHINBOD. Déjenme en los comentarios si tú ya usas algún monitor o si estás en búsqueda de alguno. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bye.